El aprendiz de brujo, por Virgilio Díaz Grullón. Cuento número 70 de lo que debes estudiar para pertenecer al taller literario Narradores de Santo Domingo. En la voz de Mari Pérez. Como Macondo, los gitanos transhumantes visitaban de tiempo en tiempo nuestro pueblo. Llegaban con sus raídos trajes multicolores, sus largos collares de baratijas, su tez cobriza y sus ojos negros y profundos como pozos. No pudieron asombrarnos con el milagro del hielo ni con el prodigio de los imanes, porque ya el uso de esas maravillas constituyó un hábito antiguo entre nosotros en la época en que se iniciaron sus esporádicas peregrinaciones por nuestros dominios. Pero sí nos enseñaron el arte secreto de adivinar el futuro. Los gitanos acampaban siempre en despoblado, junto a un recodo que hace el río antes de iniciar su rumorosa entrada en el pueblo. Debieron aquellos ser terrenos del municipio, porque nunca nadie disputó a nuestros exóticos visitantes el derecho de levantar allí las precarias carpas que los protegían a medias de nuestro furioso sol durante el día y de inesperados aguaceros tropicales y nocturnos. De mañana hacían extraños recorridos por las calles del pueblo que no parecían llevarlo a ningún lugar determinado, pero por las tardes se concentraban todos dentro de sus destartaladas viviendas, entregados a quién sabe qué ritos desconocidos de magia y brujería. Mi único contacto personal con los gitanos se produjo una prima tarde en que yo me había aventurado hacia el espacio amplio y yermo que formaba su territorio, violando órdenes estrictas de mi madre que, a la hora del almuerzo y agitando severamente ante mis ojos un índice admonitorio y rígido, me había informado que los gitanos se robaban los niños curiosos que merodeaban por su campamento y los vendían a tribus antropófagas del África. En aquella época, yo no había aprendido aún el complicado arte del miedo. Así que aproveché la hora de la siesta de mis padres y me encaminé con bravía decisión hacia el coto prohibido de los peligrosos extranjeros. Había unas 6 carpas de lona agujereada y esparcidas en el claro, y, al frente de una de ellas, sentadas en el improvisado asiento que le ofrecía un tronco caído de la palma de coco, una gitana gorda y desdentada, de rojizo cabello desgreñado, mirándome con ojos turbios y perversos, me hizo señas para que me acercara. ¿Cómo te llamas?, me preguntó con voz cascada y acento extraño, tan pronto me tuvo al alcance de su fétido aliento. Tenía una edad indefinible y de su extraño cuerpo informe emanaba un olor mezcla de aguardiente barato, hojas podridas y cadáveres de ratones putrefactos. Iván, le respondí parándome frente a ella con los brazos cruzados tras la espalda para esconder de su vista la maniobra digital que en aquel instante ejecutaba mi mano derecha, remedio aprendido de mis tías como antídoto infalible contra el mal de ojo. ¿Vives por aquí cerca?, continuó la bruja interrogándome, sin apartar sus ojos malignos de los míos. Un poco más allá de aquellos laureles, en una casa blanca y grande, repuse señalando, imprudente, hacia un vago lugar a mi derecha con los dedos índice y mayor impúdicamente entrelazados. La gitana, mirándole fijamente los dedos culpables, sonrió con los pocos dientes que le quedaban y en tono malévolo me increpó. «De modo que le tienes miedo a los gitanos, ¿eh?». No supe qué decirle y me quedé callado frente a ella con la cabeza baja en mudo gesto de vergüenza desolada. Ella entonces comenzó a hablarme lentamente en un lenguaje gutural y desconocido, y, mientras lo hacía, me fui invadiendo un ligero mareo acompañado de una vaga sensación de realidad, mientras una red invisible me envolvía implacablemente hasta dejarme paralizado e impedido de todo movimiento, convertido para todo fin práctico en una verdadera estatua. Continué por algún tiempo escuchando la voz de la gitana que entonces parecía proceder de algún lugar ignorado y remoto. De pronto una causa externa interrumpió aquella extraña experiencia. Un gitano inmenso, de ojos apocalípticos y enmarañada barba gris, que no parecía venir de alguna parte, surgió de súbito entre ambos con los brazos en alto y puso fin a la escena con una orden tajante que mi torturadora acató sin protestar, recogiendo apresuradamente la red invisible que había enroscado a mi alrededor. Mi libertador me colocó entonces un brazo sobre los hombros con ademán protector y fulminó con una torva mirada a la gitana que, sin proferir palabra, se levantó y desapareció en el interior de la carpa que estaba a su espalda. «Perdóname, Caera», me pidió con voz cálida el gitano. A veces le gusta bromear con los niños y sus mantas han venido agravándose últimamente,
sobre todo después que cumplió su segundo siglo de existencia. Desde entonces tenemos que vigilarla constantemente, pero en realidad es inofensiva. Mientras me hablaba, me condujo hasta la orilla del río y me invitó a sentarme a su lado en una roca pulida. ¿Qué sentiste mientras Micaela te sometía a su influencia?, me preguntó mi nuevo interlocutor. Algo así como si estuviera preso dentro de una red, repuse. Es curioso, comentó él con expresión concentrada. El hecho de que pudiese lograrlo en el primer intento indica que eres un sujeto muy perceptivo, extraordinariamente perceptivo. Y se quedó mirándome fijamente durante un rato. Luego, poniéndome una mano sobre la rodilla y clavando aún más penetrantemente en los míos sus profundos ojos hipnóticos, me preguntó: ¿no tendrías miedo de someterte a un pequeño experimento? No te hará ningún daño y me servirá para medir tus condiciones psíquicas. Algo muy importante para ti y que podría darle un nuevo sentido a tu vida. ¿Qué me respondes? Su voz era demasiado persuasiva y por alguna extraña razón, mi nuevo amigo me inspiraba una confianza sin límites, de modo que mi contestación afirmativa surgió sin vacilaciones. El gitano me dio una complacida palmada en el hombro. Se incorporó rápidamente y me ordenó, ahora con voz autoritaria y firme: mira fijamente, sin pestañear, mi ojo izquierdo. No hagas ningún movimiento y no pienses en nada. Así lo hice, y tan pronto fijé la vista sobre la negra pupila que concentraba su visión poderosa en el centro de mi frente, me elevé sin esfuerzo 10 centímetros sobre la roca en la que estuve hasta ese momento sentado. ¡Extraordinario!, murmuró asombrado el gitano. ¡Increíble para ser la primera vez! No creo que existan precedentes conocidos de una asimilación tan rápida y completa. Y al tiempo que yo, descendiendo suavemente, me posaba de nuevo en la roca, anduvo varios pasos restregándome nerviosamente las manos, presa de gran excitación. Creo que hemos descubierto algo maravilloso, decía. Tienes condiciones únicas para transformarte a corto plazo, con mi ayuda, en un ser con poderes infinitos. Tendrás un dominio total sobre los demás y podrás hacer lo que desees. Yo, entendiendo a medias sus apasionadas expresiones, me sentí abrumado con aquellas increíbles promesas, aunque, después del resultado del reciente experimento, ellas no me parecían tan imposibles ni absurdas. Quiero saber, dije, ¿qué sucedió hace un momento? ¿Cómo pudiste hacerme mover en el aire sin tocar? No fui yo quien lo hizo, me interrumpió todavía excitado. Fuiste tú solo, con la fuerza de tu propia mente, quien logró el prodigio. Mi papel consistió solamente en sugerirte la idea de la levitación. ¿La qué?, pregunté. La levitación, repitió. Un ejercicio antiquísimo que se ha practicado en todos los tiempos y en todos los lugares de la tierra. Jesús de Nazaret lo hizo en público varias veces y Francisco de Asís lo hacía también, más discretamente en su celda monástica. Mira, añadió, la mente es lo más poderoso que existe en el mundo, pero es utilizada muy por debajo de su capacidad real. Si aprendes a desarrollarla y la manejas con la intensidad y habilidad necesaria, podrás lograr milagros, incluso alterar las reglas del espacio y del tiempo. Levantarse del suelo y permanecer a cierta altura por propia voluntad es relativamente fácil si se alcanza el grado justo de concentración mental. Lo que sucede es que, normalmente, ese dominio de la mente no se logra sino hasta después de largos periodos de entrenamiento y como resultado de numerosos ejercicios de voluntad. Sin embargo, en tu caso, y eso es lo extraordinario, la levitación se ha producido casi espontáneamente, con solo una leve sugerencia de mi parte. El gitano continuó dando nerviosos pasos a mi alrededor mientras agregaba con voz alterada por la emoción. Podrás hacer la levitación tantas veces como quieras y, además, aprenderás a desaparecer de la vista de los que te rodean y reaparecer en sitios distantes. Este arte también podrás dominarlo sin problemas. Y algo todavía más importante, podrás aprender a adivinar el futuro. Porque la adivinación del porvenir no es más que un aspecto de esa relación. Lo único que en este caso no te mueves en el espacio, sino en el tiempo. Podrás ir hacia atrás o hacia adelante, a voluntad. Aunque esto último, es decir, el traslado hacia el futuro, necesitarás aprender a interpretar las revelaciones que recibas. ¿Te das cuenta del poder que representa predecir lo que va a acontecer en el mundo? Anticiparte a los acontecimientos y adaptar tu conducta a las consecuencias que ellos puedan tener en tu vida. El mundo te pertenecerá. La humanidad en masa sellará tus pies y estará pendiente de tus palabras. Podrás decidir el destino de naciones enteras y serás el hombre más poderoso de la tierra.
Esta última afirmación la acompañó el gitano con una brusca sacudida a mis hombros desprevenidos. Con impulso irreflexivo, me libré de sus brazos y eché a correr hacia mi casa, presa de encontrados sentimientos de terror, confusión y vagas esperanzas. Junto al río, con los brazos cruzados sobre el pecho y las bíblicas barbas agitadas por el viento, quedó el gitano inmóvil, con su inmensa silueta destacándose a contraluz de un sol declinante que ya comenzaba a ocultarse tras los grandes árboles que sombraban la corriente. Cuando me acercaba, todavía corriendo, a la hilera de laureles que bordeaba mi casa, tomé impulso en súbita inspiración y pasé volando sobre sus altas copas, entrando por la ventana abierta de mi habitación hasta posarme en la cama. Allí, con las mantas estiradas hasta la barbilla y los ojos fuertemente cerrados, traté de olvidarme de los gitanos. Pero en el resto de ese día ni en los que le siguieron dejé de sentir el influjo de su presencia, ni logré olvidar que me bastaría un breve paseo para reencontrar aquella fuente de revelaciones prodigiosas y sumergirme de nuevo en sus profundas aguas misteriosas. Al tercer día de mi aventura con los gitanos, superada ya aparentemente la fase de terror irracional, decidí ensayar por mi cuenta los experimentos que me habían sido revelados. Comencé por la traslación de lugares y, recostado en mi cama, me concentré, con el mayor vigor de que fui capaz, en el recuerdo de una cabaña que tenía una de mis tías junto al mar, lugar que no había visitado durante años. A los pocos segundos me encontré junto a la cabaña, tirado en la arena tibia y blancuza que la rodeaba, mientras olas sucesivas venían a mojarme los pies. No había nadie en los alrededores, así que aproveché la soledad para quitarme la ropa y darme un breve baño de mar antes de regresar a la casa de mis padres, por la misma vía empleada para viajar hasta la playa. Al día siguiente, practiqué la traslación en el tiempo. Me encerré en mi habitación y pensé profundamente en mi primer día de escuela. Enseguida, sentí la presión de la mano de mi madre, agarrada fuertemente de la mía, y levantando el rostro, la vi exactamente como era 6 años atrás, hermosa y suave, sin las huellas en su frente de los pesares que sufriera años después. Entramos juntos en el patio de la escuela y volví a sentir el temor a lo desconocido que me asaltó la primera vez, y reviví paso a paso la entrevista de mi madre con la directora y las lágrimas que nublaron su mirada cuando se alejaba diciéndome adiós con la mano, y el nudo invisible que me apretó la garganta mientras la veía salir por la puerta de la calle y la directora me conducía con mano firme a la aula de clases. Si algo me faltaba por comprobar de las revelaciones del gitano, era la adivinación del futuro, y la ocasión se me presentó muy pronto y sin yo buscarla expresamente. Fue en la mañana del próximo domingo, día en que mis tías reservaban religiosamente para llevar flores a la tumba de sus padres. Yo participaba siempre en esa ceremonia que se efectuaba a la salida de la misa dominical, y era a mí quien correspondía llevar la pucha de botones de rosas recién cortados del jardín de nuestra casa y sustituir con ellos las flores marchitas de la semana anterior. El panteón, que levantaba su pretenciosa arquitectura barroca en el centro del modesto cementerio municipal, tenía 6 nichos y solo 2 estaban ocupados, cada uno con su correspondiente tarja de mármol que dejaba constancia para la posteridad de que allí reposaban los restos de los que en vida fueron mis abuelos paternos. En el momento en que, inclinado sobre el jarrón en que introducía las flores frescas, pasé al descuido la mirada por los nichos, quedé paralizado de terror porque mis ojos leyeron claramente el nombre de mi padre, con letras artísticamente dispuestas sobre una tercera tarja que parecía cerrar uno de los nichos no utilizados todavía. Bajo el nombre de mi progenitor estaba señalada solamente la fecha de su muerte, exactamente 1 mes y 3 días después del día presente. Cerré los ojos defensivamente y, al abrirlos de nuevo, la tarja premonitoria había desaparecido, y mi visión chocaba ahora con la superficie desnuda del tosco remate del nicho desocupado. No dejé entrever mi emoción y permanecí mudo durante el regreso a casa, mientras en lo profundo de mi ser se afirmaba la convicción de que a mi padre solo le quedaban 33 días de existencia sobre la tierra. Verle en los días siguientes, tan activo y alegre, tan lleno de confianza en el porvenir, comunicándonos en las tertulias de sobremesa sus ambiciosos planes para el futuro, constituyó para mí la más cruel de las torturas, y varias veces, en mitad de una de sus frecuentes frases optimistas, yo me levantaba corriendo de la mesa y me encerraba en mi habitación para llorar anticipadamente y sin testigos el triste y próximo final que le deparaba el destino.
El estado de tensión emocional que viví durante esos días fue minando poco a poco mi organismo y reflejándose en el estado general de mi salud. Perdí el apetito, me fui sintiendo cada vez más débil y deprimido y jamás volví a ensayar los experimentos del gitano. Al acercarse la fecha fatal me encontraba ya realmente enfermo y mis padres llamaron al médico y este me auscultó con el rostro evidentemente preocupado. Cuchicheó con mi padre en un rincón de la habitación y después habló vagamente de llevarme a su clínica privada. Yo lo presentaba todo desde un plano distante, mordiéndome los labios, decidido a no dejar escapar ni una palabra que pudiese revelar a mi pobre padre el trágico secreto que guardaba celosamente. El día señalado para su muerte amanecí mucho peor. Me dolía todo el cuerpo y tenía dificultades extremas para respirar. Mis padres habían amanecido en vela junto a mi cama con la angustia reflejada en sus caras y al fin morí a las 3 de la tarde de ese día, sin que, en algún instante final definitivo, se me revelara la importancia capital que para la correcta interpretación de mi revelación del futuro tenía la ridícula costumbre de mi familia, heredada de antepasados remotos, de bautizar a los hijos primogénitos con iguales nombres que sus padres.